Queridos hermanos, buenos días. Gracias a Dios que hoy podemos estudiar nuevamente su palabra. Estamos en Primera a los Corintios. Cada semana, los domingos, seguimos estudiando la carta a Primera a los Corintios, titulada Sabios en Cristo. Mis amados hermanos, aunque todavía no podemos reunirnos personalmente en la iglesia, eh, es una buena oportunidad para orar los unos por los otros, tal vez llamarnos a ver cómo estamos y animarnos a mirar al Señor. Si usted tiene alguna necesidad, algo que le gustaría compartir, me puede mandar un mensaje o también a los hermanos aquí en Cuenca una llamada o algo para poder saber y poder mirar al Señor juntos, ¿ok? Mis amados hermanos, todos los estudios de esta semana también están eh, listos, o más bien dicho, vamos a tener todos los estudios del lunes, del martes, del miércoles, el viernes y el estudio del sábado con los niños. Están bienvenidos a participar en los estudios que le corresponden y gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos para hacerlo, ¿ok? Hoy, mis amados hermanos, continuamos con el estudio y si usted no tiene este libro, por favor cómprelo, es una buena herramienta. Ahorita estamos siguiendo el capítulo 7 basado en este libro, ¿ok? Nuestro folleto de estudio está por un tiempito hasta que retomemos en el capítulo 11 puesto a un lado, ¿ok? Pero seguimos utilizando este libro de Sabios en Cristo para estos capítulos del 7 hasta el 11, ¿ok? Entonces, si no lo tiene, por favor, avíseme. Yo tengo algunas copias disponibles para que usted lo pueda seguir el estudio cada semana, ¿ok? Em, mis amados hermanos, estamos en el capítulo 7 y antes de continuar en este capítulo, yo quiero compartir con ustedes, o más bien dicho, que veamos algo muy importante como preámbulo, ¿sí? La semana pasada nosotros dijimos que la razón de la carnalidad de los hermanos corintios era porque habían desviado su mirada, su atención de la obra terminada de la cruz de Jesucristo, y estaban tratando de vivir la vida en sus propias fuerzas. Habían dicho o estaban pensando que el estar solteros y divorciarse era algo espiritual, supuestamente, para no tener en contacto con sus esposas y esposos, pero realmente esto era debido a los problemas de carnalidad de la iglesia, ¿ok? Y Pablo dejó claro en la primera sección del capítulo 7, del 1 al 11, que ni el celibato es mejor que el matrimonio, ni el matrimonio mejor que el celibato, sino que ambos deben ser en base a la voluntad de Dios. Ahora, si es que esto es la voluntad de Dios, también la única manera de poder vivir de esa manera es por el poder del Espíritu, y eso solamente por la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz, donde nosotros también morimos juntamente con Él y juntamente con Él resucitamos y nos dio el Espíritu Santo para poder vivir la vida, pero esto eh, es, es imposible para el hombre en sus fuerzas, ¿sí? Entonces, lo que estaban queriendo hacer los corintios no funcionó. Y hoy vamos a ver una segunda parte de este capítulo 7, donde Pablo ahora ya no se enfoca como en la primera sección a los creyentes que estaban casados, sino se enfoca a creyentes que están casados con inconversos, ¿sí? Con no creyentes, no nacidos de nuevo. Y esta sección va desde el versículo 12 hasta el versículo 24, que vamos a leer ahorita y vamos a ir estudiando eh, a continuación. Ahora, antes de dar lectura a estos versículos, quiero que, si usted tiene una Biblia de estudio como la mía, de Scofield, que vaya a la introducción, y ahí nosotros vemos algunas pautas que nos da, o una introducción de este libro. Y quiero leer una parte importante donde dice: el principal objetivo de la carta
es la corrección del error causado no tanto por herejía, sino por la carnalidad de los creyentes corintios. Si bien Pablo defiende su apostolado porque éste involucra la autoridad de la doctrina que le fue revelada, la carta no es un gran tratado, sino una expresión de su dolor, solicitud e indignación santa en vista de la condición no espiritual e inmoral de la iglesia en Corinto. Entonces, algo muy importante es que si vamos a hablar del matrimonio, tenemos que ver todo el consejo de Dios acerca del matrimonio. No podemos sacar solamente de este pasaje donde estamos hablando en 1 de Corintios 7, sino de toda la Biblia, ¿ok? Y recuerden que uno de los principios bíblicos de estudio es que el Nuevo Testamento sobrepasa el Antiguo Testamento, ¿sí? O sea, nosotros tenemos el Nuevo Testamento como una muestra de lo que hace, pero ninguno de los dos se opone, sino que más bien el Antiguo Testamento siempre sostiene a lo que el Nuevo Testamento está diciendo, ¿ok? Y el Nuevo Testamento se basa en eso y da mayor eh, iluminación a lo que estamos estudiando sobre un tema. Entonces, tener una Biblia de estudio ayuda mucho, hermanos amados. ¿Ok? Y entonces esta carta está bañada de un deseo de que los corintios regresen a ver al Señor. En ese sentido, acuérdense que en el capítulo 7 nosotros vemos que debido a la gran cantidad de problemas que tenían en Corinto por la inmoralidad y el adulterio que se cometía, algo considerado normal dentro de un mundo que no conocía a Dios y dentro de una sociedad corinta perversa, muy parecida tal vez a nuestra sociedad hoy en día, donde cada día vemos que está peor la moral del hombre, ¿ok? Sí, la moral no va a mejorar. La única manera de que el mundo cambie es que conozca a Cristo Jesús, ¿sí? Y eso solamente va a pasar cuando ya estemos en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, donde ya no está más la presencia del pecado y los creyentes eh, dependeremos en el Señor todo el tiempo. Mientras tanto, en esta tierra se necesita la iglesia y la iglesia está aquí para preservar, ¿sí? Para que no se haga más daño a este mundo. Y para compartir el Evangelio para aquellos que creen en la obra terminada de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, como dice Juan 10:10, creen y forman parte de la iglesia y afecta al mundo donde vivimos. ¿Sí? Realmente hay una necesidad tremenda de la iglesia en nuestros días y por esa razón una necesidad tremenda de que la iglesia conozca del poder de Jesucristo, del poder de la obra de la cruz, en el creyente que descansa en él. ¿Ok? Entonces, pensando en eso, pensando en que solamente es posible, por lo que Pablo dijo en, en, eh, en 1 Corintios 2, el versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sí? Y eso quiere decir, ¿dónde está Cristo en ti? ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿Cuál es tu posición en Él? Para que dependas y vivas por el poder de Él. Solamente ahí es posible la vida cristiana. Y este pasaje del capítulo 10, el capítulo 7, del versículo 12 al 24, no es la diferencia. Sí, es igual. Solamente es posible por el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona. Ahora, recuerden, Pablo estaba dirigido a situaciones específicas, de preguntas que le hicieron eh, eh, al apóstol Pablo. Y la pregunta que le hicieron al apóstol Pablo en esta sección debía ser, ¿debemos seguir casados con cónyuges que no son salvos? Sí, esa era la pregunta. Ahora aceptamos a Jesucristo.
Debemos seguir casados con cónyuges que no son salvos, que no ven las cosas como Dios los ve. ¿No altera nuestra conversión, el haber nacido de nuevo, estas cosas? Sí, y Pablo va a responder estas preguntas. Entonces, miren conmigo lo que dice del versículo 2 en adelante, les voy a leer. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, cada uno, hermanos, es en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y vamos a estudiar esta sección ahora. Eh, la pregunta que ellos hicieron es, ¿altera nuestra conversión, el nacimiento de nuevo, a lo que somos en Cristo Jesús, a lo que es nuestra relación con nuestro marido, con nuestra esposa? Si altera eso, nos podemos separar. Recuerden que ellos estaban pensando que el vivir separados era más santo que el estar en matrimonio, ¿sí? Y para agradar a Dios, pero acuérdense que para agradar a Dios en nuestras fuerzas es imposible, solamente es posible por el poder del Espíritu Santo. Y lo que viene o lo que Pablo está diciendo es solamente posible cuando alguien depende profundamente en Él. Es decir, está pegado al Señor, dependiendo en Él, pues en su Espíritu Santo, no está preocupado de las circunstancias, sino está preocupado de Él, su enfoque es en Él. Sí, entonces Pablo no está diciendo aquí ni va a decir que se separe, sino más bien lo que dice es que depende en el Señor. Ahora, vamos a ver parte por parte cuándo es esto posible y cuándo no. ¿Ok? Ahora, miren conmigo, mis amados hermanos, en primera de Pedro, capítulo 3 y el verso 16. Primera de Pedro 3, 16. Dice, y teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados de los que calumnian vuestra buena conducta. A ver, me parece que estoy leyendo el pasaje equivocado. No, está bien. Primera de Pedro, capítulo 3, ahí está, capítulo 3, habla acerca de la vida piadosa en el hogar y en la iglesia. Y también aquí manda en el versículo 6, pues sí estaba leyendo yo el versículo 16, que no es, sino es los versículos del 1 al 6 de Primera de Pedro, y dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos
para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. ¿Sí? Y otra vez, si el matrimonio entre creyentes es imposible en las fuerzas humanas, el matrimonio de un creyente con un no creyente también es imposible. ¿Ok? Tiene que ser solamente posible por la vida del Señor Jesucristo en el creyente, que afecta al no creyente. Y eso, si Dios permite que le abra el entendimiento para que un día conozca al Señor. Ahora, vamos a ir viendo poco a poco porque quiero que sepan algo. O sea, si usted es creyente y todavía es soltero o soltera y no se ha casado, más adelante vemos que se quede de esa manera y si lo que dijo en la sección anterior Pablo era que si es que le da el don de Dios de que se case, pues que se case y eso quiere decir que si es que es la voluntad de Dios. O sea, nos casamos no tanto por presión o porque la gente diga ya te estás poniendo viejo o vieja y te vas a quedar soltero. No, eso no es una razón para casarse, tampoco es una razón para casarse, decir, es que lo amo tanto y no puedo vivir sin él o sin ella, tampoco es esa una razón. La única razón para casarse es si es que es la voluntad de Dios y ambos tienen que saber eso. Ahora, si ya están casados y dentro de eso uno de ellos conoce al Señor, nace de nuevo, tiene el Espíritu Santo y ahora empieza a ver las cosas de una manera diferente, viendo las cosas a la luz de la verdad, tiene que vivir en dependencia del Espíritu Santo para poder llevar el matrimonio a cabo, ¿sí? Pero si está en la carne, lo más fácil va a decir, de aquí me salgo porque él no conoce al Señor, ¿sí? Eso no es una excusa para para divorciarse, como tampoco es una excusa para casarse a alguien que está soltero y decir, es que le amo tanto y casarse con un no creyente porque eso es un acto de desobediencia al Señor. Por ejemplo, miren lo que dice en este mismo capítulo, en el capítulo 7, el versículo 39, dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Ahora aquí hay una nota, ¿sí? Como que alguien puede leer hasta ahí y decir, "Ah, me caso con quien quiera, sea creyente o no creyente". No, porque ahí dice, con tal que sea en el Señor. Y eso quiere decir con tal que sea creyente, con tal que sea en la voluntad de Dios. Y no es la voluntad de Dios para un creyente que se case con un no creyente, con alguien que no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Lo mismo, un viudo o una viuda, ¿sí? Creyente, no es la voluntad de Dios que se case con alguien no creyente, ¿sí? Es un acto de rebeldía, de desobediencia, ¿ok? Ahora, recuerden otra vez, mi tarea no es apuntar con el dedo, sino que abramos la Biblia y que podamos ver la necesidad que nosotros tenemos de depender en Dios para vivir la vida cristiana, ¿sí? Entonces, aquí en estos versículos, nosotros encontramos que la única manera tiene que ser a la manera de Dios, ¿sí? Entonces, alguien que es creyente no es la voluntad de Dios que se case con un no creyente, pero si es que ya
está casado y conoce al Señor uno de ellos, tampoco es la voluntad de Dios que se separen. ¿Ok? Y dice aquí, el 2 de Corintios capítulo 6 y el versículo 14, vean un segundo esto conmigo, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Ahora, esto es un problema serio, ¿no? Está hablando a creyentes solteros para que no se casen o no se unan en ningún tipo de relación con los no creyentes para habitar o estar unidos con ellos, ¿sí? Nuestra influencia puede ser para, para bien a los creyentes, para llevarlos a Cristo, pero ya estando unidos, ya no se puede hacer eso, ¿ok? Ahora, algo muy importante aquí es que el mandamiento es no casarse con incrédulos, ¿ok? No porque Dios los rechace, Dios no rechaza a nadie, sino porque no hay comunión entre la carne y el espíritu. El que ha nacido de nuevo ahora tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no le permite, o más bien dicho, le guía a la verdad y le contrista cuando está haciendo algo que está en contra de la voluntad de Dios, cuando está en la carne. Pero el no creyente no tiene el Espíritu Santo y está siempre dependiendo de la naturaleza pecaminosa, por más moral que sea, por más bueno a los ojos de los hombres que sea la persona, no puede ver las cosas como Dios las ve, como dice 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 14, que el natural no percibe las cosas que son del Espíritu, ¿sí? Porque se han de discernir espiritualmente. O sea, alguien no nacido de nuevo, las cosas de Dios son espíritu y ahí nunca va a haber comunión, ¿ya? Entonces ahora, hablando entre un matrimonio donde el uno es creyente y el otro no es creyente, específicamente en el caso de los corintios, ellos decían, no, este ve las cosas totalmente diferentes, me separo. Miren lo que dice el consejo de Dios o lo que dice el, Primera de los Corintios para esto. Y acuérdense que era un llamado de dolor de Pablo, de que cambien su manera de pensar, de su actitud, que no vean las cosas como necios, sino como sabios. ¿Sí? Entonces, el que sea casado con una persona no creyente, no es una excusa para que alguien que ya está casado se divorcie, ¿sí? El creyente tiene la oportunidad de ser una influencia para el no creyente. Miren conmigo en el capítulo 7, en el versículo 14, lo que dice. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y ahora, ¿de qué habla esto? Si el matrimonio es posible solamente por el poder del Espíritu Santo. Y una persona que conoce al Señor en un matrimonio en donde el uno es creyente y el otro no es creyente, Dios le puede utilizar de muchísimas maneras, ¿sí? Quién sabe que un día pueda llegar a conocer al Señor y eso es algo tremendo, ¿no? Pero eso no nos toca a nosotros hacerlo. Así nunca llegue a conocer al Señor, el mismo llamado es a permanecer. Dios no está de acuerdo con el divorcio, sí, pero vamos a ir viendo un poco más adelante, explicando un poco esto, pero por el hecho de simplemente que la otra persona no es creyente, no es una razón o decir ya me separo, me divorcio, ya de aquí hasta aquí se acabó. El problema es que la persona está en la pura carne, está dependiendo en sí mismo, no está viendo al Señor obrando dentro de esa situación. Y como dice aquí, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos y eso tiene que ver con que Dios puede utilizar a esa persona para compartir el mensaje de salvación, compartir que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados, murió como castigo que nosotros nos merecíamos y Dios aceptó ese castigo
y resucitó Jesucristo y al hacer eso nos salvó a nosotros. Entonces, el marido creyente y la mujer creyente tienen la oportunidad de compartir esto con sus hijos y entre ellos, a la medida que Dios le permite, ¿no? No es algo que dice ya porque el uno es creyente, los hijos van a ser salvos ya de una. No, la salvación siempre es personal, ¿sí? Siempre es personal y Dios le puede utilizar a la persona para llegar a Dios, pero ojo, tiene que ser en el poder del Espíritu Santo que una persona puede vivir así. No es posible en la carne. Entonces, si tu marido no es creyente o tu esposa es no creyente, pues es un llamado a depender en el Señor. Más todavía. Y conozco a algunas personas que sí están bien enfocadas en el Señor y Dios les utiliza para bien. Sí, acuérdese, un hombre, una mujer en conversa no tiene otra cosa que pecar, pero nosotros sí tenemos una opción y es la de depender en el Espíritu Santo y hacer bien, ¿ok? Ahora, sigamos estudiando. Esto era para todos, ¿sí? Sí, realmente en Cristo Jesús tenemos una igualdad, o sea, no era simplemente para los judíos o para los gentiles, era para todos, era tanto para un creyente judío como para un creyente gentil, de la misma manera, ¿sí? Aunque los creyentes judíos o los judíos tenían como una costumbre, o más bien dicho, no era una práctica, el divorcio, algo que ellos promovían, pero también existía eso. Pero dentro del mundo gentil, dentro del mundo corintio, esto era algo tan visto todos los días, ¿sí? Como hoy en día en nuestra sociedad, o como dice Pablo en el capítulo 1 del 18 en adelante, la suciedad nuestra, si vemos así lo perverso que está la humanidad, era algo normal, o sea, no me gusta, intento unos años, me divorcio, me separo y ese no es el propósito. Si ya están casados y el uno es creyente y el otro no creyente, el creyente tiene la oportunidad de conocer al Señor y no quiere decir que las situaciones van a ser fáciles, sino que Dios está presente ahí y es mejor verle a Él en ese punto, o sea, que Él está ahí. ¿Ok? Nunca el divorcio es la solución, pero más adelante Dios muestra a través de lo que Pablo dice que que el creyente, si el no creyente está en adulterio, que esa sería la única opción, separarse, pero aún así ni eso es una razón, porque puede haber la reconciliación, puede haber el perdón, puede haber la gracia de Dios donde puede haber a Dios obrar. Entonces, es algo que tiene que tomarse con mucho tino, con mucho cuidado, pero más que nada dependiendo del Señor, ¿sí? Ah, conozco a hermanos que han sido divorciados, que han pasado por tremendo dolor y conocieron al Señor, se arrepintieron, Dios les utiliza tremendamente para compartir un mensaje de gracia. Recuerde, la gracia no es darle lo que le da la gana, sino darle algo que no se lo merece y es del amor de Dios. Y Dios les utiliza mucho para compartir en un mundo tan dolido en el cual nosotros vivimos, ¿sí? Entonces, ya hemos dicho que Dios nunca rechaza a nadie, no rechaza a alguien que se ha divorciado, pero sí anima a los creyentes a no divorciarse, sino a depender en Él y a ver al Señor obrar, ¿ok? Pero dice aquí, y eso es lo que vamos a ver en este momento, que eh, eh, pide que no se separe. Miren lo que dice por un momento, primera de Corintios 7 y el versículo 14 y 15 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa,
sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ahora, sí, no está diciendo que se divorcie, sí. La única razón para el divorcio podría ser la muerte, o más bien dicho, la separación, la muerte o el adulterio, ¿ya? Y en este caso, otra vez, como dije hace un momento, igual Dios puede obrar, ¿ok? Entonces le toca a la persona depender en él. Miren por un momento que lo que nosotros vemos en Gálatas capítulo 3 y el versículo 28, ¿sí? Gálatas 3, 28. Si hay preguntas, estoy seguro que los que estén interesados me van a escribir y también para mí será un gusto el poder estudiar y profundizarme juntos y crecer y ver la voluntad del Señor. Ahora, Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y tiene que ver de nuestra posición en Él. Ahora, como creyentes, es necesario, Dios nos manda a depender en Él, nada más. ¿Sí? Y ver la vida a la luz de lo que somos en Cristo Jesús, todos en Él. Sí, se aplica el mismo principio al matrimonio del creyente e incrédulo, no se separe. El versículo 15 dice, no está obligado a mantenerse unido o a mantener unido en el hogar. Miren lo que dice Romanos capítulo 12 y el versículo 18. Romanos capítulo 12 y el versículo 18 dice lo siguiente. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y aquí el mensaje para el creyente. ¿Sí? En cuanto dependa de ustedes, a depender en el Señor. A ser de bendición para la otra persona. No causa de separación. ¿Ok? Si el incrédulo se separa, está para el incrédulo el orar y continuar siendo fiel al Señor. Sí, no el hacer lo que el mundo hace, ¿no? Empieza a echarle basura a la otra persona, empieza a ya buscar con quién sí me cae bien o quién sí me satisface. No es por ahí. Tiene para orar y para ser fiel y dependiente en el Señor, lleno de fe. Y eso solamente es por el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, otra pregunta que surge aquí. ¿Le da pues la separación derecho al cónyuge creyente para que se divorcie y se vuelva a casar? No, no le da el derecho. El adulterio puede ser una razón, sin embargo, miren otra vez lo que dicen los versículos 10 y 11 del capítulo 7. Sí, otra vez. Capítulo 7 y los versículos 10 y 11 dice. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Eh, 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 un hermano pastor que nos casó nos contó una historia de alguien que pasó por tremendo dolor en el matrimonio, y esta señora llegaba a verle a él y a la esposa hablando de que el marido le estaba engañando, ¿no? En adulterio, y el consejo que ellos le dijeron fue, le escucharon y le dijeron, depende en el Señor, necesitas depender en Él. Y todos los días, ¿no? Hoy día es un día, depende en Él, mañana es otro día. Y pasó así un buen tiempo, ¿no? Finalmente se descubrió que el Señor estaba en adulterio, ¿sí? Y se separaron. Y la otra vez, la señora, el consejo era, depende del Señor. Viendo la obra que Dios hizo en esta mujer, el marido y la otra señora se separaron. El marido llegó a conocer del Señor,
luego de mucho dolor, de mucho tiempo, pero llegó a conocer al Señor. Entonces, Dios le utilizó a esta mujer, a pesar del dolor, para que alguien más llegue a conocer de él, su esposo, y que el matrimonio no se rompa. ¿Ok? Sí, pero ese es un caso, y hay otros casos, cada caso es diferente, ¿sí? Pero el énfasis aquí está en depender en Cristo Jesús. El énfasis está en que nuestra vida esté en completa sujeción a Él por el poder del Espíritu Santo, por la obra de la cruz en nosotros, ¿sí? Y para eso toma tiempo el conocerle a nuestro Dios, toma tiempo crecer en la palabra. Sí, hermanos, nos necesitamos mutuamente y nos necesitamos la iglesia para mirar el uno al otro, al Señor, y juntos llevar las cargas de los otros, dice la Escritura. Ahora, quiero terminar leyéndoles algo que es muy importante. ¿Sí? A veces piensan que el cambio de circunstancias es la solución y no es la solución. Los creyentes en Corinto pensaban, ya me voy a librar de estos problemas, ahora voy a poder adorar al Señor porque ya no está aquí este que me moleste. Pero realmente ese no es el problema. Y quiero leerles algo muy importante aquí. En este libro, una conclusión al final de esta sección del versículo 12 al 24, en donde dice, tenemos la tendencia a pensar que un cambio en las circunstancias es siempre la respuesta a un problema, pero el problema generalmente está dentro de nosotros y no alrededor de nosotros. Sí, esto es algo tremendo, porque a veces nosotros pensamos que un cambio de circunstancias nos va a permitir seguir, ver al Señor y todo va a estar bien. No, el problema es aquí. Si no estás dependiendo del Señor en medio de las circunstancias, tampoco vas a depender del Señor cuando esas circunstancias sean removidas. Entonces es ahora, es en este día, en este momento y el resto de nuestra vida que Dios lo que quiere, sin importar quiénes seamos, casados, solteros, divorciados o separados, necesitamos conocer al Señor hoy día, al Señor, a depender en Él ahorita y para el resto de la eternidad, porque el cambio de circunstancias no va a cambiar el problema de que una persona que no está dependiendo en Cristo, ¿sí? Miren, por ejemplo, conmigo, Gálatas capítulo 5 y los versículos del 16 en adelante. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y este andad tiene que ver con andar en dependencia del Espíritu Santo, andar en completa sujeción a Él. Y no satisfagáis, o sea, no des rienda suelta a los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y eso quiere que ver con que haces la voluntad de Dios, no la voluntad de la carne, ¿sí? Del pecado que es peca, ¿sí? Enójate, enójate, sino del Espíritu Santo que produce vida, la vida de Jesucristo en nosotros. La carne produce muerte y las obras de la carne, dice aquí en Gálatas 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, ¿sí? ¿Cuál fue la primera de las obras de la carne? El adulterio. ¿Sí? Y ese es el problema. Realmente la carne produce todo esto. Pero en el espíritu no estamos sujetos a esa ley del pecado, sino a la ley de la vida de Jesucristo en nosotros que sobrepasa la ley del pecado. Y dice aquí el final del versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más,
dice ahí en el verso 22, el fruto del Espíritu es amor, algo que Primera de Corintios y más adelante vamos a ver en el capítulo 13, no tiene nada que ver conmigo, sino es todo es para dar, todo es para la otra persona sin esperar nada a cambio y eso solamente por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Más adelante vamos a ver, pero qué apasionante es saber que Pablo tenía esto en mente, el que el matrimonio es solamente posible por la obra de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Sí? Y les leo por un segundo, Primera de Corintios, capítulo 13, los versículos 4, 5 y 6, y dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pero esto en el poder del Espíritu Santo y no es enfocado en mí, está enfocado en el Señor y es el fruto de Él en nosotros. Entonces no es algo que usted y yo en nuestras fuerzas podemos producir. Es Cristo en el creyente, ¿ya? Ahora, sigo leyendo esto. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Recuerdan esa palabra fe y la palabra fiel? Que decía que en 1 Corintios capítulo 7 y el verso 39, dice, con tal que sea en el Señor, ¿sí? Y en el versículo 10 que decía que sea fiel, perdón, en el versículo 11 que dice, capítulo 7, versículos 10 y 11 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, les mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, que ese es sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no la abandone a su mujer. Y algo muy importante que nosotros vimos aquí, con tal que sea en el Señor, tenía que ser, con tal que sea fiel o lleno de fe en Él, ¿sí? Lleno de confianza en Dios, que nuestra vida esté dependiendo en Él, ¿ya? Entonces, aquí la palabra fe de Gálatas tiene que ver con algo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y eso es ver las cosas como Dios las ve, creer en Él y decir, no, me quedo ahí. Es solamente posible por el poder de Él. Entonces, en la carne vamos a querer cambiar nuestras circunstancias al primer pleito, al primer problema. Vamos a querer remover las circunstancias, pero no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Espere, confíe en Él, descanse en Él. Ahora, hermanos amados, seguimos estudiando la próxima semana una porción más de el capítulo 7. Entonces, no se pierda lo que viene, está muy de mucho beneficio para cada uno de nosotros y de un llamado a depender en Él. Mis amados hermanos, que tengan un buen fin de semana, un saludo, espero que estén bien. Si tienen alguna necesidad, por favor, háganos saber para poderles servir y ayudar. ¿Ok? Chao.